Ok, estoy grabando. Ajá. Bienvenidos entonces a esta conferencia titulada El hermetismo, ciencia del alma, camino del nous. Este título une dos conceptos clave: el hermetismo como ciencia del alma, es decir, como disciplina espiritual y filosófica que estudia y transforma el alma humana, y el nous como meta suprema del camino, es decir, el intelecto divino, la fuente espiritual suprema a la que se aspira a regresar. Esta conferencia ha sido organizada por la Academia Hermética, o mejor llamada la Academia de Hermes, que por cierto, la página la pueden encontrar como Academia de Hermes en Facebook. Un espacio de formación espiritual, filosófica y contemplativa guiado por los principios de la Orden Hermética del Camino Sagrado. Pueden conseguirla con el mismo nombre en Google, consiguen el sitio web y pueden entrar allí. Allí siempre subimos muchos artículos de hermetismo, se profundizan algunas dudas que se tengan, subiendo artículos, algunos mensajes. Allí siempre subimos información. Mi nombre es Juan Sequeira y me encuentro aquí en calidad de guía y transmisor, pero también como compañero de camino. Como ustedes, también fui alguna vez un buscador sediento de verdad, y el sendero hermético, con toda su exigencia y belleza, me ofreció una vía hacia el sentido del alma. Antes de entrar en materia, deseo abrir esta sesión con una frase que en sí misma encierra el misterio y la dirección de toda nuestra tradición hermética. Todo lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para que se cumpla el milagro de la unidad. Estas palabras no son solo un aforismo simbólico, sino que son una fórmula viva, una llave de contemplación que, cuando es verdaderamente comprendida, puede transformar la visión del mundo y del alma. Nos dice que el cosmos y el ser humano no están separados, sino que se reflejan mutuamente en una danza perpetua. Y es desde esa visión de unidad que esta conferencia quiere presentarles qué es el hermetismo y qué no lo es, sus raíces auténticas, su estructura interior y su visión de realización. Y también cómo hoy, en pleno siglo XXI, puede seguir iluminando la vida de los buscadores sinceros. Así que gracias por estar aquí, a todos los presentes, y gracias por abrir la puerta del alma. Entonces, ¿qué es realmente hermetismo? El hermetismo es una tradición espiritual y filosófica de raíz antigua que tiene como objetivo la transformación del alma y su retorno a lo divino. En pocas palabras, la enosis. No es una corriente más del esoterismo moderno ni una religión instituida, sino una vía sapiencial que une lo intelectual, lo místico y lo operativo. El hermetismo surge en los primeros siglos de nuestra era, en el crisol espiritual y cultural del Egipto helenístico, donde confluyeron la sabiduría de Egipto, la filosofía griega y corrientes orientales. Su figura central es Hermes Trismegisto, el tres veces grande, una fusión simbólica entre el dios egipcio Tot y el Hermes griego. Los principales textos que recogen esta sabiduría son el Corpus Hermeticum y el Asclepio, obras compuestas en griego que nos transmiten el núcleo de esta enseñanza. En ellos encontramos diálogos profundos sobre el alma, el cosmos, la mente divina, o sea, el nous, y el camino de regreso hacia el principio. El hermetismo no busca fundar una nueva religión, ni tampoco imponer dogmas. Su enfoque es contemplativo y transformador, y se transmite desde la purificación del alma
el ejercicio de la razón iluminada y la experiencia interior del nous, el intelecto divino, que no es pensamiento racional, sino visión espiritual directa. El propósito del hermetismo se puede resumir con esta frase: has nacido de la luz y regresas a ella si la reconoces en ti. Este aforismo resume el corazón del camino hermético: recordar nuestra procedencia divina y trabajar interiormente para volver a ella. No se trata de adquirir conocimientos externos, sino de una reintegración del alma con su origen y una metanoia también, así como una conversión interior. El nous en el hermetismo es el principio eterno, puro y luminoso, del que todo emana, y el alma humana, si despierta, puede elevarse hacia él, purificándose de las sombras de la materia y de la ignorancia. Esta elevación no se logra por creencias ni por rituales vacíos, sino por un proceso de vida filosófica, meditación, contemplación sagrada y vivencia de los símbolos vivos del cosmos. El hermetismo entonces no es una teoría ni un mito cerrado, es una ciencia sagrada del alma, una sabiduría que se renueva en cada buscador verdadero, una vía de retorno, pero también de transformación profunda de la conciencia. Y lo más importante, el hermetismo no se impone ni se proclama, sino que se vive, se contempla y se recuerda. La anámnesis es importante en el hermetismo. Ahora nos encontramos con qué es lo que no es el hermetismo. Hoy más que nunca, el término hermetismo ha sido rodeado de confusión, asociaciones modernas y usos desviados que poco o nada tienen que ver con su esencia verdadera. Es fundamental aclarar lo que no es hermetismo para proteger su legado y para que los buscadores sinceros no se desvíen en espejismos que no conducen al nous, ya que el nous es como este punto fundamental, aunque no es el objetivo último del hermetismo. El hermetismo no es sincretismo moderno ni mezcla difusa de creencias. No se trata de que el hermetismo lo abarca todo o que el hermetismo engloba toda tradición esotérica. No es así. De hecho, el esoterismo tiene su propio término y el hermetismo tradicional, en este caso, no es una mezcla de tarot, astrología, cristales, energía sexual, canalizaciones o elementos espirituales. Aunque el hermetismo auténtico sí reconoce la astrología sagrada y el simbolismo del tarot como lenguajes del alma, no los reduce a herramientas adivinatorias ni terapias emocionales, aunque ciertamente el hermetismo sí puede abordar esto. Pero, sin embargo, el hermetismo también es una tradición estructurada, jerárquica y contemplativa, no solo un compendio de muchos agregados esotéricos, ¿ok? El hermetismo ya tiene una estructura bastante definida. Tampoco es el mentalismo del Kybalión. El Kybalión recoge ecos del hermetismo, pero los reinterpreta desde el pensamiento de la nueva era, influenciado por la ilustración y el positivismo y la psicología moderna, así como el pensamiento racional. Las leyes que propone no están presentes como tales en el corpus hermético ni en la tabla esmeralda, donde se habla más bien de acciones del uno, reflejos del nous y propósitos alquímicos internos. Esto no significa que las leyes del Kybalión no provengan de fragmentos de preceptos del hermetismo, ¿no? Por ejemplo, en el Kybalión, en la correspondencia podemos encontrar cómo es arriba es abajo, esto viene del precepto de la tabla esmeralda, pero no existen como leyes individuales o como potencias identitarias, sino que forman parte del conglomerado, del todo,
del nous, del orden divino. Entonces, el hermetismo clásico no sistematiza el cosmos en leyes, sino que lo contempla como una emanación viva, donde el alma se alinea y no controla. El Kybalion ciertamente ofrece una brújula útil para el pensamiento moderno, pero el Corpus Hermeticum es un mapa estelar que no se lee con lógica, sino con ojo interior. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Que vi allí algo? Vale. Entonces, el hermetismo no... Perdón, alguien está mencionando que no logra ver las diapositivas. Nosotros sí. No sé si tenga que recorrer su pantalla para poderlos ver. Bueno, aquí sí las estoy viendo. ¿Las ve aquí? ¿Todavía no las ve? Sí, sin problema nosotros sí. Vale, no sé si sea... o sea, se puede arreglar tal vez que se salga, vuelva a entrar. A ver si así se recarga, puede ser. Que no haya cargado bien el formato. Puede ser. Como les seguía diciendo, el hermetismo no dice explícitamente que todo es mente, sino que dice que todo procede del nous, el intelecto divino. Entonces hay una diferencia clave entre todo mente o mente universal y lo que sería el intelecto divino. El hermetismo auténtico no propone crear la realidad desde el pensamiento ni ofrece técnicas de manifestación mental. En cambio, enseña a alinearse con el orden espiritual del cosmos mediante la purificación interior, el silencio, la contemplación y la comunión con lo divino. También es importante recalcar que el hermetismo no es masonería ni un sistema de grados ocultistas modernos. Aunque la masonería ha tomado numerosos símbolos herméticos y comparte ciertos valores de sabiduría y fraternidad, no es lo mismo que el hermetismo. La estructura masónica, basada en grados y rituales iniciáticos operativos, no refleja la vía filosófica teúrgica del hermetismo alejandrino, ni sus ritos litúrgicos de ascensión del alma. El hermetismo no se estructura en grados, sino en niveles de conciencia. El trabajo hermético es principalmente invisible, interior y contemplativo. No es una escalera de jerarquías sociales ni una acumulación de títulos rituales. Ahora bien, hay que hacer una aclaración importante. Aunque el hermetismo en sí no se define por grados ni estructura iniciática, sí hay muchas órdenes herméticas, como por ejemplo la orden hermética del camino sagrado, que utiliza un sistema de grados internos, pero en este caso no como una acumulación de secretos ocultos, sino como una expresión simbólica y disciplinaria del avance interior del alma. Por ejemplo, cada grado representa mayor profundidad de compromiso, mayor responsabilidad espiritual y una integración progresiva de la vida contemplativa y teúrgica, una vida contemplativa, teúrgica y alquímica, ¿no? Son estas tres ramas que comprende el hermetismo. En cambio, nuestra academia hermética no tiene grados. Es un espacio abierto a todos los buscadores sinceros que deseen iniciarse en la sabiduría hermética de forma libre y filosófica, sin compromisos iniciáticos. El hermetismo no se mide por lo que sabes, sino por cuánto te has transformado en verdad. También hay que recalcar que no es esoterismo difuso ni psicología espiritual, aunque ciertamente sí hay una parte psicológica inmersa en el hermetismo no se puede reducir a una forma de autoconocimiento emocional o un desarrollo personal. No es espiritualidad para sentirse bien, sino que es una vía de transfiguración del alma con exigencias, disciplinas, símbolos, silencio y renunciamiento. Esta frase muy usada, que proviene de la alquimia y está asociada con el hermetismo del solve et coagula, precisamente habla de disolver y coagular, o sea, habla de la muerte y renacimiento. Entonces es como una parte más
que puede volverse un poco incómoda, ¿no? Porque sí requiere cierto sacrificio, la tradición hermética. El hermetismo no es para quien busca poder, sino para quien anhela recordar el alma. ¿Por qué es importante aclarar que no es hermetismo? Porque vivimos en una era de oferta espiritual abundante. Sin embargo, el hermetismo, si no se diferencia de otras tradiciones esotéricas, entonces se diluye, y cuando se diluye ya no transforma el alma, sino que se alimenta del ego espiritual. Por eso, este camino es para quienes están dispuestos a abandonar los espejismos y adentrarse al misterio con humildad, seriedad y reverencia. Ahora pasamos a lo que serían las tres ramas del hermetismo tradicional. El hermetismo auténtico no es una teoría abstracta ni una práctica aislada, es una estructura integral del alma, una tradición que se sostiene sobre tres grandes columnas: la filosofía hermética, la teurgia y la alquimia interior. Estas tres ramas no son compartimientos separados, sino tres expresiones de una misma sabiduría que se complementan. Juntas forman el camino de retorno hacia el nous, el intelecto divino, la fuente y meta del alma. Tenemos la filosofía hermética, que es la base contemplativa del camino. La filosofía hermética se expresa en los textos del Corpus Hermeticum y el Asclepio, y fragmentos preservados por autores neoplatónicos y cristianos. Es una filosofía del alma, de la creación y del destino humano. En ella se enseña que el ser humano está compuesto de cuerpo, alma y nous, y que la verdadera sabiduría consiste en recordar el origen divino del alma y purificarla para volver al uno. Tú no eres cuerpo que posee un alma, eres un alma que debe volver al intelecto puro del que proviene. Es una paráfrasis que se obtiene del Corpus Hermético. La filosofía hermética, aunque posterior a Platón, precede de Plotino, Jámblico y Proclo, y comparte con ellos una visión del cosmos como manifestación del intelecto divino. Estos pensadores neoplatónicos no son fuentes del hermetismo, sino que desarrollan y expanden conceptos afines, como el nous, la emanación, la purificación del alma y la ascensión espiritual. El hermetismo posee su propio cuerpo simbólico y su modo particular de transmitir la verdad: imágenes vivas, palabras encendidas y silencios cargados de sentido. ¿De dónde saco esta conclusión? Pues de los registros históricos. Platón vivió en el 427 y el 347 a.C. Alejandro Magno conquistó Egipto en el 332 a.C., fundando Alejandría y con ello la Biblioteca de Alejandría. Y el Corpus Hermeticum se compila entre los siglos I y III después de Cristo, en este crisol cultural greco-egipcio. Que se compile en los siglos I y III después de Cristo no implica que el hermetismo surja después de Cristo, sino que recordemos en la tradición oral que se llevaba en estos tiempos, una tradición oral que el conocimiento siempre se daba de boca a oído. Esto es una frase muy escuchada, que también es literal. De boca a oído se daba el conocimiento, pero con las crisis geopolíticas y con el surgimiento del cristianismo, por miedo a que se perdieran estos conocimientos, se fue armando y compilando los corpus que conocemos hoy, que fueron redactados en griegos por practicantes del hermetismo, ¿no? Plotino nace en el 205 después de Cristo y Jámblico y Proclo vienen después en los siglos 3 y 5. Entonces, esto confirma que el hermetismo se nutre, aunque se pueda nutrir de ciertas ideas de Platón, y aunque su seno venga de la tradición egipcia, no depende de los neoplatónicos posteriores, aunque dialoga con ellos en profundidad. La teurgia es la segunda rama del hermetismo,
y es el arte sagrado de la unión con lo divino. La teurgia es la dimensión litúrgica y ritual del hermetismo, pero no debe confundirse con la magia ceremonial moderna. La teurgia hermética no nace de Jámblico, pero él la honra. Él la estudia y la reinterpreta desde el neoplatonismo. Sus escritos no inventan la teurgia, sino que la filtran y la elevan, reconociendo su raíz egipcia y su poder iniciático. Así la teurgia hermética y la neoplatónica no se contradicen necesariamente, sino que se espejan, una como práctica viva y la otra como filosofía ritualizada. La teurgia no es para transformar el mundo externo, sino para recordar al alma su verdadera patria. Es una frase inspirada en Jámblico. En la teurgia hermética se invocan poderes celestes, planetarios y arquetípicos como peldaños del retorno, no como entidades personales, sino como expresiones del nous que ayudan al alma a elevarse por las esferas. Se realiza en silencio, con recogimiento, bajo formas simbólicas precisas. A veces se celebra litúrgicamente, otras veces se practica en soledad y contemplación interior. La teurgia no se improvisa ni se canaliza, se transmite por tradición viva y por preparación interior. Luego tenemos la tercera rama del hermetismo, que es la alquimia interior, la transmutación del alma en luz. La alquimia hermética no es un arte para fabricar oro físico, no se centra en eso, sino que es una vía simbólica de transmutación del alma. Desde Zósimo de Panápolis hasta los tratados medievales, la alquimia se convierte en una metáfora y una práctica espiritual. El alma pasa por etapas análogas a las del proceso alquímico. Tenemos el nigredo, que es la disolución, la muerte de lo viejo y la oscuridad inicial. Tenemos el albedo, que es la purificación, el proceso de claridad y renacimiento interior. Y el rubedo, que es la iluminación, la integración y la encarnación de la luz. Y en algunos casos avanzados se habla de las citrinitas como aurora de la sabiduría dorada. La citrinita se encuentra justo después del proceso de albedo y antes del proceso de rubedo. La obra alquímica no es una técnica, sino que es una oración hecha con símbolos, fuego y entrega. La meta es la aparición del sol interior, el símbolo del nous en el alma. No es iluminación emocional, sino que es una unión estable con lo divino en uno mismo, que irradia desde adentro. Siempre se habla de esa chispa interna, ¿no? Esta alquimia requiere disciplina, contemplación, pureza interior y humildad. No hay atajos ni promesas de resultados rápidos. Así, estas tres ramas, filosofía, teurgia y alquimia, constituyen el árbol vivo del hermetismo. No se estudian por separado, sino como un solo cuerpo, una vía tripartita hacia el uno. Viva en la práctica, la oración, la lectura sagrada y la transformación interior. Entonces, ¿qué nos ofrece el hermetismo hoy? Ya que vivimos en una época de saturación espiritual, donde las promesas abundan, la transformación rápida, poder mental, éxito personal, iluminación express, pero pocos caminos nos invitan al silencio, a la contemplación y a la disciplina interna. El hermetismo es uno de esos caminos. No promete resultados inmediatos, no apela al ego, no vende fórmulas mágicas. Ofrece un trabajo interior profundo, antiguo y transformador, que exige del buscador una actitud sobria, decidida y contemplativa. Es un mapa simbólico para comprender el mundo desde su alma. El hermetismo nos entrega un lenguaje simbólico sagrado, con raíces filosóficas y espirituales que permiten leer el mundo como un reflejo del alma del cosmos. Nada es casual. Todo lo que existe tiene una causa arquetípica, una imagen divina detrás.
El mundo visible es el cuerpo del mundo invisible. A través del estudio de los símbolos, los planetas, los elementos, las esferas, el alma del mundo y el nous, el hermetismo nos permite entonces mirar el mundo no como una cosa muerta, sino como un ser vivo con alma. También es una vía real de transformación interior. El hermetismo ofrece un camino de purificación y transfiguración del alma, una verdadera alquimia espiritual. No basta con creer, es necesario trabajar. Silencio, meditación, estudio sagrado, vida interior, todo forma parte del proceso. No se trata de tener experiencias espirituales, sino de convertirse en un alma transformada. A diferencia de caminos que estimulan la fantasía o el escapismo, el hermetismo te enseña a habitar el mundo con claridad, lucidez y profundidad, reconociendo su belleza invisible, pero sin caer en ilusiones. También es una comunión con la totalidad, ya que el hermetismo no divide el mundo en espiritual o mundano. Todo es parte de una misma unidad. La práctica hermética lleva al buscador a un estado de comunión con la totalidad del ser, donde Dios no es una idea, sino que es una presencia. Dios es todo lo que es y no hay nada fuera de él. Si lo buscas, búscalo en ti y en todo. Esta comunión no es una evasión del mundo, sino una inmersión más profunda en él. El mundo no es una prisión, sino que es un templo sagrado que se vuelve visible solo a quienes han purificado su percepción. También es una tradición sin dogmas, pero con símbolos vivos. El hermetismo no impone creencias fijas, no hay dogmas. En su lugar hay símbolos, imágenes vivas, puertas hacia la comprensión profunda. Cada símbolo se revela según su estado interior del buscador. Lo que para uno es un dibujo, para otro es un umbral. No hay religión más elevada que la verdad, pero la verdad se expresa en silencio, en imagen, en símbolo, en presencia. No se trata de adoptar una nueva fe, sino de aprender a leer con el ojo del alma, en un lenguaje que precede a las palabras, el lenguaje del nous. Allí es donde la Academia de Hermes nace como un espacio de formación, contemplación y estudio para quienes sienten el llamado del hermetismo, pero todavía no desean o no están listos para un compromiso iniciático formal. Es por tanto una puerta de acceso seria, guiada y progresiva al conocimiento hermético tradicional. En tiempos donde abunda la información confusa y superficial, la academia ofrece un sendero estructurado, profundo y respetuoso con la tradición hermética. Entonces, ¿qué es lo que encuentras en la academia? La academia ofrece una formación progresiva y viva con tres pilares esenciales: estudio directo de los textos sagrados del hermetismo, el Corpus Hermeticum, el Asclepio y los textos de Zósimo, de Panápolis, así como fragmentos de neoplatónicos y patrísticos. También ofrece un ritmo contemplativo y filosófico. No se trata de acumular información, sino de digerirla lentamente, comprenderla en profundidad y dejar que transforme la percepción. También ofrece prácticas interiores y simbólicas, meditaciones, ejercicios contemplativos, interpretación simbólica de los planetas, los elementos y los procesos alquímicos del alma. Todo esto en un entorno digital, pero cuidadosamente guiado y acompañado. ¿A quién está dirigida? La academia está presentada para buscadores serios que desean estudiar y transformarse, pero que aún no se sienten preparados para ingresar a una orden iniciática. Estudiantes con obligaciones diarias, trabajo, deberes, que desean aprender desde casa a su ritmo, con rigor y guía. Y también personas interesadas en la tradición que buscan una enseñanza hermética profunda sin mezclas sincréticas ni promesas vacías.
No hace falta tener conocimientos previos, solo una actitud respetuosa, contemplativa y comprometida con el proceso interior. ¿Cómo funciona esta Academia de Hermes? Con clases virtuales y grabadas en vivo, material de estudio curado con textos sagrados y comentarios, guías para meditación simbólica y ejercicios espirituales herméticos, acompañamiento personalizado según el nivel del estudiante y una comodidad privada de estudio y contemplación. Todo el camino está diseñado para conducirte desde las nociones básicas del hermetismo hacia una comprensión cada vez más sutil, filosófica y espiritual de la tradición hermética. La academia no sustituye la iniciación, sino que la prepara. Uno de nuestros axiomas internos dice: la academia siembra el fuego, la orden lo convierte en llama sagrada. Quienes sientan el llamado a ir más allá, a comprometerse con el arte teúrgico, la liturgia planetaria, el ascenso iniciático, entonces podrán tocar las puertas de la orden hermética del camino sagrado. Pero cada cosa a su tiempo. Primero, el alma debe recordar, anamnesis, luego debe elegir. La academia hermética es la antesala, el umbral, pero la orden hermética del camino sagrado es el sendero mismo. Es una vía iniciática para quienes han escuchado un llamado más profundo. No solo estudiar el hermetismo, sino también vivirlo, encarnarlo y ofrendarse a su misterio. ¿Qué es la orden? Es una estructura iniciática y jerárquica también contemplativa, fundada sobre los pilares tradicionales del hermetismo clásico. Esto implica la teurgia como arte sagrado de comunión con los principios celestes, la alquimia interior como transfiguración del alma a través de sus fases espirituales, la filosofía contemplativa como guía y orientación permanente del intelecto superior. A diferencia de escuelas modernas o esoterismos, la orden no es un grupo abierto ni informal. Es una comunidad de trabajo espiritual silenciosa, comprometida y rigurosa. ¿Qué distingue a la orden? Que tiene una ritualidad sagrada basada en la tradición teúrgica, neoplatónica y hermética, su liturgia planetaria, donde incluye sus días, horas y correspondencias celestes como puertas de comunión, una formación escalonada, grados iniciáticos que reflejan procesos interiores reales, no simbólicos vacíos, y símbolos vivos que estudian primero la mente, luego se integran en el alma. También ofrece un sello monástico. Aunque no es monástica en el sentido estricto, se practica el silencio, la contemplación y la vida ritualizada. No se entra a la orden para aprender magia, se entra para transformar el alma y recordar su origen divino. ¿Quién puede ingresar a la orden? No es una cuestión de merecerlo, sino de escuchar el llamado interior. No se exige una jerarquía, sino una honestidad ante el misterio. Los aspirantes a la orden deben haber realizado una evaluación profunda de conciencia, reconociendo si están listos para el compromiso que este camino exige. Mostrar señales de madurez, humildad, disciplina y devoción en pensamiento y acción. Comprender que la orden no ofrece poder, sino purificación, comunión y entrega. Sentir que el fuego del nous les arde en el pecho, no por curiosidad, sino por vocación. Aquí no se entra por derecho, sino por resonancia. La orden no se impone, no se vende, no se promociona como una oferta. Se toca la puerta con humildad y es el misterio quien decide abrirla. La academia es el lugar donde esa preparación se realiza. Quien siente el llamado sabrá cuándo es el momento. La academia entonces, como les digo, siembra el fuego, la orden lo convierte en esa llama sagrada. La travesía que hoy hemos esbozado no es una oferta más en medio del ruido.
no es una oferta en medio del ruido espiritual de nuestro tiempo, sino que es una vía silenciosa, profunda y antigua que solo puede ser recorrida por aquellos que escuchan una llamada interna. No desde el deseo, sino desde la memoria sagrada del alma. Recordemos que la anamnesis es fundamental. La anamnesis es el recordar de dónde provengo, el recordar mi verdadera esencia, de dónde viene. Vivimos en un mundo lleno de espejos, creencias, teorías, imágenes, pero el hermetismo nos invita más allá de esos reflejos, a buscar el centro, a recordar la chispa divina que llevamos en nuestro interior. Quien busca afuera no encontrará más que espejos. Quien busca adentro puede recordar la estrella. El mundo no necesita más ideologías, necesita almas despiertas, personas que encarnen el vínculo entre el cielo y la tierra, que hablen el lenguaje del nous, que caminen con sabiduría, belleza y verdad. El hombre es un Dios inmortal y el Dios es un hombre inmortal. Con esta cita cerramos esta información de los textos herméticos, porque esta cita se saca del compás hermético. Es importante que se reflexione esta frase. El hombre no es un Dios mortal. El hombre es un Dios mortal y el Dios es un hombre inmortal. Porque este enigma contenido en el corazón del hermetismo nos recuerda que el ser humano no es un simple fragmento de carne y tiempo, sino una imagen del nous, una chispa de la mente divina que puede volver a su fuente si recuerda su origen. A quienes sientan la afinidad con este llamado, a quienes intuyen que el alma no nació para la confusión ni para el olvido, sino para la claridad, el sentido y la unidad, entonces les extendemos esta invitación: sumarse a la Academia Hermética, estudiar, contemplar en sí mismos, recorrer el camino que lleva al nous. Y quizás con el tiempo tocar las puertas del santuario, donde el fuego se vuelve llama, donde el alma recuerda su rostro original. Antes de concluir, quisiera compartir con ustedes una oración contemplativa. No sé, ya esta oración la estaría dejando para el final, para el cierre. Así que no sé si hay preguntas hasta aquí que me quieran abordar antes de dar por cerrado la conferencia. ¿Dudas que tengan? Todo Sí. está muy bien, muchas gracias. Vale, yo sí tengo una pregunta con respecto a si quiero pasar a estudiar de forma, pues vamos a decir, dentro de la academia, cómo puedo ingresar, qué debo hacer, a dónde me comunico, lo hago a través de ti, cómo lo puedo hacer. Sí, o sea, escriben al mismo número con el que se armó la conferencia, el número de la Orden Hermética del Camino Sagrado, que es el número oficial, ustedes lo revisan, es la cuenta de la Orden. Allí pueden escribir si desean obtener alguna información específica de la inscripción en la academia y todo lo relacionado. ¿Cada cuándo son las clases? ¿Cuál es el costo? ¿Cómo funciona? El costo se entrega cuando busquen la información de inscripción, hablen en el número, allí se les entrega el costo de la academia. La formación, tenemos un pensum, de hecho, yo se los puedo enviar por el mismo grupo, les puedo enviar el pensum para que lo revisen, para que vean toda la información que se entrega en la academia. Al final incluye un certificado de que se vieron todos los módulos de la academia. Se hace incluso una contemplación final, y más que todo sería eso, pues allí en el pensum tienen toda la información, yo con gusto se los paso. Sobre la conferencia, ¿quedó alguna duda? Una consulta. Un saludo cordial desde Chile. Vale. ¿Puede encender la cámara, hermano? Creo que se la tiene encendida. Ajá. Me avisa si... Sí, sí la tiene encendida. Sí. Gracias. Me interesa mucho revisar si yo soy compatible
con los arquetipos que trabajan ustedes en Teurgia, porque puede que no esté alineado en el estado de ánimo, en el paradigma, en fin. Entonces, esa va a ser una pregunta por interno. Me interesa mucho la compatibilidad. Tal vez no, yo no sea compatible. Eso. ¿Cómo así se refiere a incompatible? ¿A vibración? Claro, técnicamente sí. Yo lo veo más desde Carl Gustav Jung, pero sí. Bueno, de hecho, de eso se trata el camino, hermano, de que vibracionalmente tenga una comunión con el nous. El nous es el orden divino, y se alinee con todos estos principios. ¿Cómo se hace la alineación? Con todas las prácticas que se ofrecen en la orden: oración, contemplación, silencio, estudio, toda la alquimia, la propia alquimia interna. Todas estas son herramientas que nos ayudan a ser un reflejo. O sea, porque ¿cuál es el mensaje del hermetismo? Bueno, el objetivo es la enosis, ¿verdad? La enosis es donde se rompe la ilusión de la separación y hay una unidad completa con lo divino. Que esto se puede explorar, porque la enosis, bueno, normalmente se puede entender la unidad con lo divino, la pérdida de la voluntad y todo esto, que no es necesariamente así. Pero el hermetismo también nos habla de ser un espejo. ¿Un espejo de qué? De la luz divina. Nosotros tenemos una chispa en nuestro interior, una chispa de luz. El hermético debe ser un espejo de la luz divina. Y esto se consigue con la práctica, con la transformación, la transfiguración del alma. Por eso el hermetismo no nos habla de magia mental, de que yo con la mente puedo manifestarlo todo, porque no solo la mente es necesaria, es fundamental, claro, es primordial la mente, pero también la acción en mi interior, mi cuerpo anímico, todo esto es importante. Entonces no se sienta mal de que, o sea, o no tenga esa duda, mejor dicho, ¿no? No tenga esa duda de que no es compatible, porque ciertamente la idea es precisamente que se alinee nuevamente con el orden divino. Eso es lo que el hermetismo enfatiza. No se trata de... Dígame. Me interesa mi compatibilidad con la comunidad, con el grupo. Eso, o sea, arquetípica, qué sé yo, claro, en convivencia. El término de vibración también, claro, acá yo lo veo más desde Jung, pero sí. Compatibilidad siempre va a ser compatible siempre que la voluntad rija. La voluntad es muy fundamental cuando hablamos de la transformación del alma. Okay. ¿Tienen alguna...? Guardo silencio. En realidad tengo una diferente opinión ahí, me interesa mucho la alineación, pero estoy dispuesto a conversarlo y a poner de mi parte. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, hermano, por su pregunta. ¿Alguna pregunta que tengan, bueno, de la academia, de la conferencia, algo que les haya resonado? Yo tengo una pregunta. ¿Vale? Digamos que pues me llama la atención como estas dos opciones que está pues la orden y está la academia, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que pues me interesa bastante la academia, pues aprender, digamos, pues lo que nos has explicado esta noche, filosofía, teología, alquimia, pero digamos ya para pues enfocarme en un camino pues mucho más serio, comprometido y demás, e ingresar a la orden, no sé ustedes si hacen algún tipo de iniciación presencial o cómo es este tema, o saber si efectivamente estoy, bueno, preparada para ingresar, porque pues entiende que pasar un pensum pues requiere de ciertos compromisos, pero digamos ya para tomar un camino ya mucho más enfocado en encontrar como pues al nous, ¿sí? Y dedicarme a ello, pues no sé ustedes cómo determinan
si uno es apto o no es apto, si está listo o no está listo. Lo más importante es esa evaluación de conciencia, ¿no? Donde usted esté completamente convencida del compromiso que requiere unirse a la orden hermética. ¿Por qué? Porque la orden va a requerir un poco más de compromiso, ya es la vivencia del hermetismo como tal. La academia ofrece como un vistazo desde el estudio académico, desde luego hay contemplación, desde luego se busca una transformación alquímica, pero ciertamente la orden no tiene como, o sea, ¿cómo decir? Perdón, la academia ofrece el hermetismo para personas que se encuentran, por ejemplo, muy ocupadas con el trabajo, tienen muchos deberes, obligaciones, pero sí que quieren profundizar el hermetismo. La academia es como esa puerta de entrada, ¿no? La orden es un poco más exigente. Entonces, primero, esa evaluación de conciencia si se está preparado. Segundo, ya eso sería hablando con nosotros, comienza el proceso de inscripción, hay un proceso de prueba, porque en la orden se ingresa de neófito, ya de neófito se comienza a estudiar con nosotros en la orden, pero el proceso de iniciación lleva un periodo de gracia. Entonces, luego de haber pasado ese proceso de neófito en la orden, si pasó el periodo, ya allí sí habría la iniciación, ¿no? Que es todo un proceso, es todo, requiere de varios elementos, ¿no? Ahora, ¿usted de qué países? De Colombia. Y esa era mi otra pregunta. O sea, digamos, para hacer una iniciación con la orden, ¿es presencial? Se ofrecen dos opciones, que sería online, de forma videollamada, hay una iniciación de esa forma y presencial también la hay. De hecho, a usted se le puede hacer presencial porque es de Colombia y tenemos presencia en Colombia. A ver, Perdón, ¿en qué ciudad? ¿de qué ciudad es usted? De Bogotá. Sí, creo que sí hay miembros en Bogotá, Colombia. Ajá. Perfecto. Otra pregunta que veo allí que están levantando la mano. Hola, buenas, ¿cómo está? Hola hermano, saludos. Saludos por aquí, Saludos por allá. desde Chile. Saludos Hola. a Chile. Más que pregunta, quería como complementar un poco sobre la pregunta del compañero anterior, también chileno, sobre los lineamientos y todo eso. Y bueno, yo como opinión personal creo que las escuelas de conocimiento o en general cualquier tipo de orden va más allá de algún tipo de lineamiento, porque básicamente lo que se busca aquí es el conocimiento, la unidad, la hermandad, la fraternidad, el desarrollo de las Yo creo que virtudes. la palabra clave sería la transformación. Esa palabra es clave. Claro, o La sea, los transformación. caminos en todas las órdenes donde uno pueda ir, los caminos son personales. Sí, exactamente. O sea, cada uno puede tener los lineamientos diferentes. Todos podemos ser de lineamientos diferentes en cuanto a la política, en cuanto a religión, No, claro, eso en sí, cuanto para a... nada, eso no hay Ujú. ningún problema. Entonces, lo que nos une aquí hoy día es el conocimiento y, El como te espíritu. digo, las virtudes Exactamente. y el desarrollo personal y tener la compañía, porque como tú bien nos decías en un principio, tú también estás en el camino igual que todos nosotros. Exactamente, exactamente. No se trata Entonces, de uno más que otro. que no tengan miedo los demás compañeros de adentrarse o no a alguna orden o alguna escuela, porque siempre van a quedarse en la duda mientras no entren. Exactamente, sí, y sobre Es la todo mejor manera. fundamental eso de entender que todos somos caminantes y todos aprendemos de todo, Ujú. porque no se trata solo que yo vengo a enseñar y que yo me las sé todas, no se trata de eso. El hermetismo mismo lo dice, o sea, no se trata de saber más, sino de cómo está tu transformación, cómo va tu progreso interior, eso es lo más importante. Claro, quería compartir eso, profe. No, está perfecto, está Muchas perfecto. gracias.
Muchas gracias, hermano. ¿Alguna duda que tengan allí de las láminas? Voy a ir pasando las láminas para que vuelvan a visualizarlas. Si hay alguna pregunta, una duda que quieran aclarar por allí. Buenas noches, saludos. Buenas noches, hermano. Bueno, saludos desde Venezuela. Me saluda Anzuategui, Fray del Mago, mi nombre. Paisano, usted. Gracias por por- gracias por todo lo que hemos pensado el día de hoy. Yo por lo menos me inicié hace 2 años una orden masónica. Actualmente estoy retirado por La cuestiones, conexión está pero es un como te poco dije, o mala. sea, el hermetismo, ok, no, Sí, se escucha como entrecortado. La voz. ya. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, yo fui iniciado dentro de una orden masónica hace ya 2 años, me encuentro alejado de ella por temas, pero es como usted dice, o sea, nada que tiene que ver una orden iniciática aparte con el hermetismo. De hecho, si hacemos historia, fue la masonería quien agarró cosas del hermetismo, porque reconocía el poder y todo lo que el hermetismo ofrece al despertar de conciencia. Sí, sí, así es. Quisiera saber en cuanto a otras caminos iniciáticos, por ejemplo, he leído poco de sacucismo, metafísica, un movimiento New Age, pero ¿hasta qué punto esas, esos caminos te ofrecen respuestas? Pero yo opino que llega un momento donde se quedan como en el vacío, como que hay respuestas que ni siquiera ellos pueden dar y es allí donde el hermetismo, pues como lo más antiguo que existe, considero yo, entra en vigor, porque realmente esos conocimientos no es que se haya perdido, siempre están ahí, pero el mismo ser humano en pos de querer abarcar o de querer decir que tiene la razón, pues ha desvirtuado muchos caminos iniciáticos. Sí. Para mí, todo aquello, ya sea lo que el budista le llama Dharma, los cabalistas tienen otro nombre, Nodus. Yo particularmente, y sería una pregunta, yo estoy transitando, aunque he leído de todo un poco y teología y todo eso, yo estoy caminando en un camino llamado Ifá, es africano. ¿Hay algún inconveniente que personas indistintamente de la fe que practiquen, que profesen, puedan ser parte de la academia o de la orden? Segunda pregunta, ¿hay templo en Venezuela? Tenemos un sitio para congregarnos en Venezuela, sí, en Caracas. Esa sería la segunda pregunta, creo. La primera me hablaba Sí, señor. de la intención religiosa. No tenemos ningún problema con Correcto. una religión, pero hay que hacer un paréntesis, ¿verdad? El hermetismo tiene una comunión sagrada con el alma del mundo, Anima Mundi. Y el alma del mundo incluye toda la parte de la fauna, la flora, los animales. Ahora, estoy hablando desde la completa ignorancia, ¿verdad? Porque me dice que este camino es africano. Si eso incluye algún tipo de sacrificio ritual de animales, no podría entrar a la orden. Ahora, desde mi completa ignorancia, si no hay nada de eso, no hay ningún problema. Eso sería el No, único. sí involucra sacrificio animal. Ese sí es un gran detalle, ya que el hermetismo es muy delicado con esta parte en el alma del mundo, pues. Es complejo, es complejo. Comprendo. Podríamos hablarlo, pero sería más que todo una oferta a la academia. Ya la vivencia del hermetismo significaría excluir esta parte, por lo menos del sacrificio. Si se pudiera seguir la vía que usted tiene sin esto, no habría ningún problema. Eso sí Comprendo. sería y de verdad, bueno, lo digo con la mayor transparencia, ¿no?
Pero bueno, sí. No, se le agradece, se le agradece. No se preocupe, hermano. Tengo una pregunta. Entonces, prácticamente, si alguien es cristiano, pudiera ser hermeticista, siempre y cuando haya ese respeto, ¿verdad? Tiene que haber un respeto muy profundo con la naturaleza y los animales. Y claro, no hay ningún problema. Si es cristiano puede ser hermético, si es musulmán, si es judío, lo que sea, no hay ningún problema. Siempre que se respete por lo menos esto, o sea, el hermetismo no es dogmático, pero sí te lleva a un tipo de acción, ¿no? Entonces hay que ser coherente, por lo menos con la práctica hermética, y allí se aborda el alma del mundo, se habla, por ejemplo, yo no puedo ser hermético y ser un alcohólico. Eso no sería posible. O sea, no puedo ser hermético y ser un... O sea, se entiende, ¿no? Creo que no hace falta ahondar. A ver, el hermano aquí que nos quiere intervenir, Leonardo Ruilova. Adelante, hermano. Muchas gracias. A ver, yo no me atreví a hacer bien más concreta la pregunta y ahora que nos hablan desde Venezuela acerca de IFA. En mi caso puntual, como he estado en otras agrupaciones, yo no tengo compatibilidad con personas que trabajen los arquetipos del inframundo, los arquetipos de la vía de la mano izquierda, de la vía siniestra, de la vía sureña. Y en cuanto a la diáspora africana, en general yo me llevo muy bien con la gente que trabaja los arquetipos de Orunmilá y de Obatalá, pero también siempre y cuando no haya sacrificio. Claro, claro. En mi caso puntual me ocurre mucho y tengo conflictos con las personas que están dentro de las opciones que relaté, por eso lo pregunto expresamente, o los arquetipos como tónicos del inframundo, los arquetipos de Saturno, de Plutón. En mi caso yo no tengo compatibilidad y sería un motivo sine qua non de que yo no podría trabajar con ustedes. El hermetismo no comprende en mano izquierda o derecha. O sea, esto no existe dentro del hermetismo. O sea, el mal como tal es simplemente alejarse del orden divino. O sea, eso es lo que el hermetismo entiende como mal. De hecho, yo les iba a ofrecer que para la próxima conferencia podíamos hablar de el bien y el mal en el hermetismo. Si ustedes lo desean, si todo se pone de acuerdo, podemos hacer una conferencia sobre eso. Entonces, no existe camino derecha-izquierda ni camino de medio. Existe es la unión con lo divino, la enosis y la transformación del alma. Ahora bien, el hermetismo aborda el estudio de las esferas, y las esferas herméticas son la luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Okay, Saturno es un maestro fundamental y no se aborda de modo negativo, como se puede entender, sino como un maestro que es tanto el velo como el puente, porque Saturno es el último velo que nos lleva hacia la luz divina. Entonces, si se estudia a Saturno y se contempla y se respeta esta fuerza, que no estamos hablando de dioses personales, ¿no? Sino de arquetipos, ¿no? A ver, hay una pregunta por allí que alguien estaba preguntando. En mi caso puntual no tendría compatibilidad y no podría trabajar con ustedes, lo aclaro de inmediato, doy la disculpa del caso. No se preocupe, no podría hermano. seguir avanzando en la membresía. No hay ningún problema, no se preocupe. Muchas gracias. No, tranquilo, bendiciones. El hermano Víctor creo que tenía una pregunta. Sí, gracias. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde pudiéramos adquirir más fuentes sobre el hermeticismo? O sea, ¿ustedes tienen un grupo de Facebook o algo donde pudiéramos formar una comunidad para discutir más esos temas? Porque estos temas son muy fascinantes y también crean como una fraternidad entre nosotros. Tenemos un grupo que se llama Conexión Fénix en WhatsApp. Tenemos otro en Telegram. Tenemos el sitio web donde publicamos artículos. Tratamos de hacerlo diario, aunque bueno, a veces se hace cada semana, cada 15 días. Se suben artículos al sitio web. Solo buscan ordenhermética.com. Lo ponen así y sale la orden. ordenhermética.com. Y también está la página de Facebook. Entonces, sí, bueno, tenemos presencia en muchas redes y desde luego que hay grupos
donde se puede dialogar, debatir ciertos puntos, sí, sí los hay. Gracias. Bendiciones, hermano. Allí alguien estaba preguntando, ¿alguien más? No recuerdo quién fue. Alguien había no, creo que estaban era dándole like, manito arriba. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, si no ya estaríamos cerrando con la oración. Vale, no hay ninguna duda entonces. Los escucho todavía. Muy bien. Vale, entonces, antes de concluir, ¿verdad? Vamos a cerrar con una oración contemplativa. Nuestra orden hermética del camino sagrado, como les mencioné en la conferencia, es de orientación monástica y devocional, lo que significa que no solo estudiamos el hermetismo como filosofía, sino que lo vivimos como vía de comunión con el nous, el orden divino. Principio emanador del alma y fuente de toda sabiduría. Recordemos que el hermetismo también nos habla de las emanaciones. Esta oración no es un dogma, sino un acto interior. No se dirige a un Dios exterior, sino a la fuente divina que habita en lo más alto del espíritu y lo más profundo del ser. Es una súplica de claridad, de silencio, de retorno. Así que los que deseen participar, como les digo, esto no es obligatorio. Los que deseen participar, cierren los ojos si lo desean y respiren profundamente. Y al escuchar, pueden pronunciar mentalmente la oración conmigo o seguirla en contemplación. Oh nous divino, inteligencia pura que da forma a la luz, raíz de las esferas, fuente invisible de toda armonía. Tú que moras más allá del cosmos y a la vez lo penetras todo, haz que mi mente se vacíe de todo juicio, de toda imagen vana. Despierta en mí el recuerdo de lo eterno, el fuego que no quema, la claridad sin forma que conduce al uno. Disuelve en tu sabiduría mi voluntad dispersa y haz de mi alma una copa digna de tu reflejo. Que yo no busque saber, sino ser. Que no pretenda controlar, sino contemplar. Y al final del camino, cuando la carne caiga y el mundo se disuelva, que mi espíritu regrese a ti, sin miedo, sin deseo. Como una chispa vuelve a la llama, de donde nunca partió. Que así sea, que así se recuerde, que así se realice. Gracias por su presencia, hermanos, que el nous los inspire y que la unidad los guíe. Así sea para todos. Un hermano quería decir algo, el hermano Víctor. Solo dos cosas. Muchas gracias por la oración y todo, porque es bonito porque yo siempre he querido practicar el hermeticismo, pero no tenía ese rumbo para cómo de ser un devoto, ¿no? Y dos, ¿podría por favor mandar un enlace para ver más ejemplos de oraciones que podemos hacer para practicarlo realmente? Se lo agradecería mucho. Gracias. Gracias, hermano. Sí, desde luego. De hecho,
Iba a publicar un compendio de oraciones para los laicos que nos siguen en la página de Facebook y lo iba a publicar. Ese mismo compendio voy a tratar de terminarlo para enviarlo y compartirlo. Y lo estaría subiendo en la página de la orden. De hecho, ahí en la página de la orden, en la primera entrada, está el Corpus Hermeticum y el Asclepio en español, ambos. Entonces pueden llegar allí, descargarlos y leerlos. De hecho, el Corpus Hermeticum en el Poimandrés, justo al final del tratado, tiene una oración al Nous. Esa oración también es válida. De hecho, tiene varios cánticos. El Corpus Hermeticum es un libro bastante, bueno, es el libro sagrado del hermetismo, igual que el Asclepio. Y hay oraciones allí. Todas las oraciones que hacemos en la orden son en base a estas oraciones de los libros herméticos. Entonces, bueno, sí, hermano, no se preocupe que eso va. Bueno, sin más despedirme de todos, hermanos, bendiciones a todos ustedes, que la luz siempre les guíe, que tengan muchos éxitos y prosperidad en su vida. Y bueno, cualquier cuestión que quieran dialogar conmigo en WhatsApp pueden contactarme. Voy a dejar el grupo así como está por si les interesa que continuemos con la conferencia siguiente que iba a ofrecer sobre el hermetismo y el mal. Así que bueno, allí lo dejo disponible para ustedes. Bendiciones, hermanos, descansen. Hasta luego, que tengan feliz sábado. Feliz sábado, feliz viernes. Bendiciones. Hasta luego, hermanos. Descansen.